Onda Nassau. Nada que ver. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Onda Nassau, un proyecto sonoro educativo en el Instituto Juana I de Castilla, en Tordesillas, en España. Esto es Radio Baliza, un programa que ha nacido durante estos meses que nos han tenido confinados debido al coronavirus y que es una revancha contra ese confinamiento y una clara intención de acercar nuestras voces y nuestra inquietud a cualquier parte del mundo. Precisamente por eso el programa de hoy es realmente especial. Esta es una conexión entre Tordesillas, Valladolid, España y Colombia con una invitada de lujo, que es Margarita Lozano Beltrán. Margarita, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, a ti, Susana, por esta iniciativa, a todos ustedes por estar escuchando, de verdad, muchísimas gracias. El honor y el placer es todo mío. Muchas gracias. Estamos con un grupo de alumnos de segundo de la ESO. Cualquiera podría considerar que son pequeños, pero les aseguramos a nuestros oyentes que cuando vean y escuchen la entrevista que van a hacer a continuación, se van a dar cuenta de que son todos unos profesionales y que, bueno, pues que están deseando empezar. Así que les doy paso a ellos y vamos allá. Bueno, primero que nada, gracias, tía, por concedernos esta entrevista, ya que es muy importante para nosotros y para que sepamos más del mundo. A ti, gracias, Sofía. Eres colombiana y por tus inquietudes y tu trabajo has estado viajando por todo el mundo. Nos gustaría aprovechar esta entrevista para conocer Colombia más a fondo y de modo de la visión que nosotros tenemos por los medios y por los medios de comunicación. No pasa nada. Esto es la maravilla de la radio. O sea, en un proyecto sonoro se puede hacer más o menos dos tipos de cosas. Se pueden hacer podcasts que te los arreglas en tu casa y cuando hay una palabra que suena mal la quitamos. Y podemos hacer radio, que está sometida a estas sorpresas que son de lo más emocionantes. Así que, Sofía, no te preocupes. Tú tómate tu tiempo, haz la pregunta, tomas aire y ya está. De aquí creo que hasta dentro de un rato no nos vamos a mover. ¿Vale? Vamos allá. Sabemos que has decidido tomarte un descanso después de trabajar durante 20 años en una empresa del sector farmacéutico de Colombia, ¿no? ¿Podrías contarnos en qué consiste tu trabajo? Bueno, yo sí, así como tú lo mencionas, Sofía, yo trabajaba en una empresa farmacéutica, trabajé por 24 años ahí en el área de mercadeo y ventas. Lo que hacía era vender, promocionar las marcas de los medicamentos que teníamos a cargo. Eh, Trabajé mucho, digamos, con equipos, gente que hacía visita médica. No sé si ustedes allá en España, que sé que lo tienen también, los visitadores médicos van a los médicos y les promocionan los medicamentos. Yo tenía a cargo a nivel nacional un equipo de visitadores y además tenía un equipo de gerentes que también trabajaban diseñando campañas, diseñando, bueno, muchas cosas para vender los medicamentos y promocionarlos con los médicos. Eso era lo que hacía básicamente en el trabajo. ¿Qué te ha llevado a tomar una decisión tan difícil como la de parar? ¿No te produce cierta incertidumbre? Sí, pues mira, esa es una muy buena pregunta. Yo decidí retirarme del trabajo después de 24 años. Y fue una decisión muy dada a nivel personal, por mi momento de vida personal y por salud, porque realmente me estaba afectando mucho la cantidad de trabajo y muchas cosas que tenía. Aunque el trabajo era maravilloso y disfrutaba mucho mi trabajo, pero quise hacer un alto en el camino. Eh, Pensé esta decisión casi por 2 años, me preparé psicológicamente y económicamente para poderme retirar durante un tiempo.
Entonces, pues, incertidumbres muchas, porque cuando tú estás en una zona de confort, tú estás en tu casa tranquilo, recibes tu salario, todo, y de repente tomas la opción de no más, voy a vivir por mí misma, hacer mis cosas, pues pierdes estabilidad y esa es una gran incertidumbre, ¿qué va a pasar en el futuro? Pero no quise tener tanto miedo, es decir, da miedo, pero dije, pero el miedo no me puede paralizar. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? No, me tengo que preparar, sí, pero quiero experimentar otras cosas, quiero viajar más, quiero disfrutar más mi familia, disfrutarme a mí, hacer mis cosas que me gustan tanto y que por el trabajo no lo permitía o no lo podía hacer. Entonces, sí, da mucha incertidumbre, da mucho temor, pero no permití que eso me paralizara. Porque si me pasa algo malo, pues me devuelvo y vuelvo a trabajar otras cosas, no pasa nada. Entonces es más como lanzarse al agua y experimentar. Hay una frase que me gustó mucho que decía, cree en la magia de los nuevos comienzos. Y creo en esa magia, creo profundamente en eso. Entonces estoy entusiasmada a hacer otras cosas durante este tiempo. Espero te haya respondido la pregunta, Sofía. Además, sabemos que perteneces a una fundación que se llama Una Mano Amiga, que trabaja en el municipio de Agua de Dios. ¿Podrías explicarnos en qué consiste el trabajo que realiza esta fundación y si colabora con alguna otra entidad? Gracias, Abel, por la pregunta. Sí, una de las cosas que siempre me ha gustado es como el trabajo muy altruista, muy de fundaciones. Esta fundación se llama Una Mano Amiga Colombia y tiene un nombre también en Estados Unidos porque tiene como las dos sedes. Esta fundación centra sus esfuerzos en trabajar por los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores de la población de Agua de Dios, que queda más o menos a 4 horas de Bogotá. Es una población un poco vulnerable, con ciertos grados de pobreza, y ahí nos aliamos con una congregación religiosa de monjas que se llama la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y ellos, digamos, con ellos empezamos a trabajar en conjunto los proyectos y apoyarlos mucho en los proyectos que ellos desarrollan. Lo que trabajamos en términos generales es mejorar la calidad de vida de manera integral de esta población, de los niños con los que estamos trabajando. Entonces, o con los abuelitos. Entonces, la idea es como mejorar la calidad de vida, dar alguna cosa para ayudar a eso. Es como lo que más hacemos. Trabajamos con niños de los internados, digamos de los niños, y hago énfasis en que internado es diferente a orfanato. Estos niños son niños que llegan a la congregación durante un año a estudiar y se quedan ahí, pero muchos en condiciones vulnerables. Y con los abuelitos del ancianato también trabajamos, hacemos brigadas de salud, damos muchas herramientas para el futuro de los niños, les ayudamos con el estudio después de que terminen, les ayudamos durante el colegio, estamos pendientes, por ejemplo, hemos hecho cirugías, digamos, hemos muchas cosas, e inclusive entregamos una casa, como un internado grande nuevo, todo para mejorar la calidad de vida de los niños. Es lo que más nos interesa. Y como hay niños y adolescentes como de su edad, que han sido muy vulnerables, entonces también tratamos de ayudarles para el futuro. Eso es lo que más nos interesa, darles herramientas. Es como en general lo que hacemos en la fundación. ¿Se sostiene toda la fundación en el trabajo de voluntarios? Perdóname, Irene. ¿Se sostiene toda la fundación en el trabajo de voluntarios? Sí, digamos que los voluntarios somos varios y lo que hacemos es buscar más gente que nos apoye. Realmente lo que hacemos es organizar actividades o diferentes cosas para recaudar fondos o conseguir más voluntarios. Por ejemplo, en las brigadas de salud conseguimos médicos, odontólogos, nutricionistas, diferentes profesionales. Entonces la idea es conseguir voluntarios.
pero de esa manera se sostiene, es decir, hacemos rifas, hacemos desfiles, hacemos fiestas, muchas cosas para recaudar fondos, para poder lograr, y en Estados Unidos sobre todo, se ha logrado que los voluntarios consigan más voluntarios que dan mucho más dinero. Entonces, una de esas voluntarias, por ejemplo, nos ayudó a construir la casa de los niños, el internado, el grande. Entonces, es mucho dinero, pero ellos, digamos que lograron mover el corazón, tocar el corazón de estas personas y ellos nos donaron la plata. Entonces, realmente es más trabajo voluntario. Aquí ninguno de nosotros gana plata, ¿no? Es muy, muy voluntario y conseguimos fondos en diferentes actividades. ¿En qué consiste tu colaboración en Una Mano Amiga? Digamos, durante los 20 años que llevo, 22 años que llevo en la fundación, pues siempre buscando más voluntarios o apoyando las actividades en general. Pero desde hace más o menos 3 o 4 años ya empecé a liderar y a coordinar la elaboración de una brigada de salud. Esta brigada de salud, lo que yo hago es conseguir todos los profesionales y organizar toda la parte logística de la brigada para atender, digamos, la población en la cual estamos impactando. Esa es como mi función más importante. Lo otro que también hago ahí es cuando hay, por ejemplo, actividades sociales con los niños o esto, la mayoría de las actividades lúdicas las organizo yo. Digamos que me gusta y me gusta estar en contacto con los chicos, con los niños, entonces organizo ese tipo de cosas, pero mi fuerte en este momento es la coordinación de la brigada de salud, con lo que lleva la brigada y las acciones posteriores. Es decir, si algo sale en la brigada, que dijimos, bueno, por ejemplo, los niños tienen que, no sé, piojos, porque dan, entonces tratamos, mi función es tratar de conseguir a alguien que me ayude a una campaña antipiojos. Entonces, lo hemos hecho, entonces yo organizo y coordino el resto. Esa es como la función más importante que hago, Irene, y todos en la fundación. Dentro de la ayuda que prestas, ¿cuál ha sido la peor y la mejor experiencia que has vivido colaborando? Esa es una muy bonita pregunta, tengo que decirte, Irene, porque de las cosas más bonitas, digamos, de las experiencias duras que he tenido colaborando, es sentir como un cierto grado de impotencia. Que ve uno tantas necesidades con estos chicos que siente una impotencia porque no puede uno hacer más de lo que uno quisiera hacer. Les cuento una experiencia particular. Un joven de su edad, tenía más o menos su edad, pero no veía, estábamos en la brigada de salud y llegó al oftalmólogo. El oftalmólogo lo empezó a ver y el niño o el joven no veía a una distancia como esta, súper cercana, no veía. Y el muchacho tenía un atraso en el colegio, o sea, no estaba en el grado en el que ustedes estarían, sino estaría mucho más atrasado, era muy retraído y la mamá lo castigaba mucho por eso. Pero resulta que no era culpa del niño. El niño estaba enfermo, no veía. Y él empezó a atrasarse. Y cuando le fuimos a poner las gafas, la fórmula de las gafas era tan alta que nos tocó ponerle la mitad, porque no era posible. Entonces sentimos mucha tristeza porque ya esta persona pues va a tener unas dificultades que quizás hubiéramos podido como sociedad, los papás, en fin, haber evitado desde que era más pequeño. Y no se logró. Pero lo positivo de esto es que cuando hacemos esta brigada y la empezamos a hacer desde ese enfoque, desde muy pequeños encontramos eso. Entonces vamos a evitar que esa persona llegue a la edad de ustedes sin poder ver. Digamos que esa sensación es como muy triste para nosotros, salimos muy desgastados emocionalmente por la tristeza de no poder hacer más. Pero lo positivo es lo otro, es de las experiencias lindas, es la cara de felicidad de los niños cuando, por ejemplo, recibieron la casa nueva. El internado nuevo era una cosa muy linda, ellos de verdad que estaban muy felices y esa sonrisa queda tatuada para ti en el corazón. Realmente es impresionante ver la felicidad.
Cuando, por ejemplo, algo que nos ha hecho muy felices, una de las niñas que salió, de las adolescentes que salió del internado hace poco, ella quería estudiar para ser maestra, Susana, como tú. Entonces, pero son personas que no tienen las facilidades económicas, que les han dañado su autoestima, o sea, ellos no creen en ellos ni creen en sus sueños, ellos no los ven posibles. Conseguimos una persona en Estados Unidos que le está pagando el estudio cerca a Agua de Dios, pagamos, pues, digamos, se le paga el transporte, el estudio, no es caro porque no es una gran universidad, pero es un inicio. Y la niña o la persona ha respondido, se ha puesto juiciosa, ha estudiado. Entonces, esa es la experiencia positiva de nosotros. Realmente saber que el futuro de una persona se lo vamos a poder cambiar de una manera positiva. Que no va a ser como ellos a veces piensan que no van a poder sino trabajar en cosas. El trabajo no es deshonra, pero pues ellos no tienen esperanza de estudiar una carrera o estudiar algo que les dé un buen nivel de vida. Y aquí lo estamos logrando. Entonces, esas son como las dos aristas, como los dos polos que a tu pregunta, Irene. Y bueno, nada, yo creo que otra experiencia con los abuelitos es que logramos ponerle los implantes dentales. Hay abuelitos que no los tenían. Y una abuelita, recordamos una vez, nos decía, no, yo me siento de 15 años. Ya puedo comer, ya puedo. Es decir, es increíble cómo con pequeñas acciones podemos cambiar la vida de la gente sin que nos lo imaginemos. O sea, para nosotros es muy cotidiano tener los dientes, pero un abuelito de 80 años que no los tiene y que un implante es costoso, como fundación logramos hacerlo a varios y ellos decían, no, esto es como volver a nacer. O sea, me siento de 15, me siento la reina del ancianato, decía ella. Entonces, esas pequeñas acciones son las que nos hacen sentir muy bien, o sea, realmente rico. Margarita, ¿qué te aporta como persona esta actividad? Bueno, yo creo que a lo largo de los años en los que he trabajado en área social, que digamos ha sido muchos años, he aprendido algo que quiero compartirles a ustedes y es el no ser asistencialista. ¿Qué significa eso? No estar regalando las cosas. Cuando nosotros le regalamos algo a alguien, digamos que lo necesita, alguien, muy probablemente tú le calmas el hambre en ese momento, pero tú no le estás dando herramientas para que siga consiguiendo su alimento a futuro. Y el hecho de ser asistencialista, de dar tanta limosna, ayuda a que la gente se sienta más pobre de lo que realmente es. La gente tiene tantas potencialidades que si tú no haces que la persona se esfuerce, no va a salir adelante. Entonces, por eso este trabajo en la fundación, con la brigada o con los niños que salen, me enriquece mucho porque siento que no soy asistencialista. Yo no le estoy dando los libros del colegio, ni le estoy dando, no, lo que estamos ayudando es para que ella tiene que estudiar. Si no estudia, es su problema, nosotros le ayudamos, pero le estamos dando herramientas. Entonces, para mí como persona, me enriquece el haber aprendido eso en la vida. No sentirme culpable. La gente que tú ves en la calle es mendiga y tú le estás regalando, el día que no le regalas, tú eres el malo, no él. Y eso es lo que debemos evitar. Dar apoyo, dar herramientas para el futuro. Como dice el viejo adagio, de no dar el pescado, sino enseñar a pescar. Eso es importante, porque realmente si a uno le regalan todo, uno no se esfuerza en conseguirlo. Y eso es una de las cosas que más valoro de este trabajo. Bueno, creo que es una de las cosas que más me gusta y que he aprendido más como persona. Y otra cosa es que nosotros debemos ponernos en los zapatos de los otros. La palabra empatía, que yo creo que ustedes la han escuchado muchas veces, es ponerse en el zapato del otro, no juzgarlo. Hay personas, muchachos, como ustedes, que ustedes tienen tantas oportunidades, hay personas que no las tienen. Yo no puedo juzgarlo porque él no los tengo y yo sí los tenga. Yo lo que tengo que hacer es ponerme en sus zapatos, entender por qué hace tal o cual cosa,
pero sobre todo no juzgarlos, ser solidario, no ser indiferente. Eso para mí ha sido súper importante. Yo trato de ayudar en lo que puedo y no siempre con temas económicos. A veces escuchando a una persona, tú le das una gran ayuda. Entonces, esa es como las grandes aprendizajes que he tenido con estas experiencias sociales, Irene. Cambiando un poco de tercio, sabemos que te gusta mucho viajar. ¿Qué podemos ganar como personas viajando a otros lugares? Bueno, Iván es la persona que me está preguntando. Iván, sí, yo creo que una de las grandes cosas que me ha gustado en la vida es viajar. Es una pasión para mí. Y lo que podemos aprender son, primero, conocimiento. Tú amplías tu conocimiento, viajar te enriquece. Y digamos que una de las mejores maneras de aprender es vivir las experiencias. Es como que cada una de esas experiencias que tú vives, tú las aprendes mucho mejor. Más que de pronto a veces solo leer un libro, es vivir la experiencia. Hay una cosa muy importante, es que nos hace muy flexibles al cambio. Y es, tú vives en España y tú decides ir a otro país totalmente diferente. Tú tienes que cambiar, tienes que aprender un idioma o tienes que tratar de comunicarte con esa persona y esa flexibilidad al cambio se logra viajando. Porque todos los países, por más que parezcamos, por ejemplo, España y Colombia, tenemos cosas muy distintas. Entonces tienes que cambiar, flexibilizarte ese cambio. Abre tu mente de una manera increíble. Es decir, cuando tú viajas, tú te desprendes de paradigmas, de estereotipos, digamos, tú te enriqueces demasiado, no juzgas a las culturas. De pronto podemos pensar que hay culturas indígenas que son más atrasadas que nosotros. Resulta que tú vas y te enriqueces de esa cultura indígena y tú aprendes mucho más. Además de eso, tú te vuelves muy sociable, porque tú tienes que desarrollar la habilidad social y la habilidad comunicativa. Imagínate que tú te vas para Rusia. ¿Cómo te comunicas tú si tienes que comer, pedir agua, llamar a un teléfono? Eso tú tienes que desarrollar, te vuelves muy creativo, aprendes a resolver problemas. Si en algún país te pasó algo y no sabes el idioma, alguna cosa, tú tienes que rápidamente reaccionar y buscar la solución. Entonces, son muchas las cosas que uno aprende. Te favorece también ser, lo que yo les mencionaba, algo de ponerse en los zapatos de los otros, ser empático. Eso te ayuda. Yo creo que hay una de las cosas que uno descubre viajando es qué tanto uno es capaz de. Te autoconoces. Realmente tú sales, empiezas a viajar, te perdiste, tienes poco dinero, se está haciendo de noche, entonces ¿tú qué haces? Tienes que volver al hotel, tienes que buscar la manera, buscar soluciones, saber si eres calmado, si eres estresado o qué tipo de gustos vas a tener en los viajes, si te gustan más los museos, si te gusta más la aventura extrema, si te gusta ir a las montañas. Viajar te abre el mundo, te hace feliz. En mi caso, yo les digo que yo soy muy feliz viajando, pero estoy segura que ustedes que son tan jóvenes, viajar sería espectacular. Es decir, se comerían el mundo viajando. Eso es lo que creo que les puede ayudar mucho, Iván. Viajar da esas enseñanzas. ¿Cuántos países has visitado? ¿Cuál es el que más te ha impresionado y por qué? Bueno, me hicieron contar los países, la verdad, con esa pregunta, la verdad, me hicieron contar los países porque yo nunca me había fijado en eso. He visitado más o menos, digamos, incluyendo Colombia, 29 países. Decir cuál me ha impresionado más es muy difícil. Tengo que confesarles que cuando yo era pequeña, mi sueño era viajar a España, mi sueño era conocer España, Grecia y Egipto. Y gracias a Dios los tres los conozco. España particularmente la he disfrutado muchísimo, pues obviamente parte de mi familia está allá, pero cada vez que viajo trato de ir a un sitio diferente de su país que me parece sencillamente apasionante, es decir, la arquitectura, la historia, lo que nos une como países.
Entonces, particularmente me gusta mucho. Un país que me parece increíble es Turquía. Turquía es un país lleno de historia, mezquitas, mil cosas, viajar en globo. No, es realmente apasionante. Bolivia, que mucha gente diría, ¿Bolivia? Okay. ¿Cómo así Bolivia? Bolivia es un país que yo fui a vivir allá 6 meses y la verdad tengo que decirles que descubrí un país con una cultura, con una riqueza cultural. Ellos aún conservan mucho de sus rasgos indígenas y de su cultura indígena y eso hace que ellos y los jóvenes de su edad, por ejemplo, los niños, aman profundamente esa cultura y la defienden. Entonces eso me llamó mucho la atención. Otro país que me gustó mucho, y perdóname que me extienda porque no solamente fue uno, sino varios, pero por ejemplo Escocia es un país también muy interesante, con unos contrastes de paisajes muy lindos, más castillos, más una historia medieval interesante. Bueno, eso entre otros. Egipto es que uno es diferente ver las 3 pirámides de Egipto en un libro a verlas en vivo y en directo y que tú te sientes así de pulguita parada ante la magnitud de estas pirámides, entonces, o de las estatuas de los faraones, bueno, realmente eso es como a grandes rasgos, pero de verdad te digo que poderles decir, cada país tiene un encanto. Y en la medida que tú llegas con la mente abierta para conocerlo, pues te lo vas a disfrutar mucho más. Pero bueno, es como lo que te puedo decir, Iván, de qué me gusta, qué países, porque realmente son tan diversos todos que realmente eso es lo que me gusta justamente. Con lo que has visto fuera de tu país, ¿te gustaría vivir un tiempo en otro lugar que no fuera Colombia? Sí, miren, ese sí lo pongo grande, mayúsculas, negrilla, resaltado, todo. Me encanta vivir esas experiencias. Tuve ya la oportunidad de vivir 6 meses, como les mencionaba, en Bolivia. Y la verdad fue una experiencia muy enriquecedora de manera personal. Me gusta mucho, la verdad sí lo hice y estuve una temporada muy pequeña, pero pues podría contarla también en Inglaterra, en Londres. Entonces, pues realmente sí me parece que lo haría y bueno, lo seguiría haciendo. Es decir, Colombia me gusta mucho, pero creo que vivir la experiencia en otro país también me enriquece muchísimo. La verdad sí lo volvería a hacer. Y bueno, si me tocara, sí. Ahora quizás sea un poco difícil resumir, pero ¿podrías explicarnos qué es lo más que te gusta de Colombia, como su fuerte, su encanto, como has dicho antes? Bueno, para esa pregunta yo le hice esa pregunta también a mi pareja que es inglés. Él es inglés. Y digamos que Colombia es un país, chicos, voy a poner eso en contexto primero. Colombia y España tienen casi la misma cantidad de habitantes. Nosotros tenemos 50 millones, ustedes deben tener alrededor de 47, 46 más o menos. Pero hay una diferencia y es que el área donde vivimos los dos países, España es la mitad de la de Colombia. Colombia es el doble de grande que ustedes, digamos en España en área, pero somos casi la misma cantidad, para ponerles en contexto. Colombia es un país que queda, ya saben, al norte de Sudamérica, dos mares, y vivimos en una zona tropical. Es un país que, a diferencia de ustedes, por ejemplo, nosotros no tenemos las estaciones que ustedes tienen. ¿Y qué nos hace tan atractivos para muchas personas? Mi pareja, Scott, me decía que a él le encantaba la gente. Le parecía, uno, la gente, y otra, la diversidad del ambiente, de los paisajes, la comida. Claro, como nosotros vivimos en un área tropical, nosotros tenemos sol casi todo el año, es decir,
a diferencia de ustedes, los días y las noches para nosotros son iguales. A ustedes allá a veces son más largos, a veces los días, más cortos las noches, etc. Nosotros tenemos esto todo el año. Nosotros tenemos, por esos pisos térmicos, como nosotros no tenemos estaciones, sino pisos térmicos, la comida de nosotros la mayoría del tiempo es fresca. Digamos, nosotros no tenemos tantos congelados y todo porque casi todo lo producimos muy fresco durante todo el año. Como ustedes pudieron ver con las notas que mandó Susana, somos un país muy biodiverso. Realmente tenemos muchas especies, mucha fauna, flora. El país tiene muchos bosques, pero también tiene la zona del norte, Caribe, y además tenemos desiertos y tenemos la selva. Tenemos un país muy diverso. Realmente el país tiene un encanto especial. La gente, particularmente, no porque yo sea colombiana, ustedes lo van a vivir con la gente colombiana. Una de las preguntas, seguramente más adelante lo amplío, pero en general es un país moderno que está desarrollándose, no es un país de los más desarrollados del mundo, pero es un país que se está desarrollando, que tiene ciudades muy cosmopolitas, ciudades modernas. Bueno, creo que esas son como las cosas interesantes, y para ustedes seguramente sería muy interesante porque tiene muchas cosas diferentes por hacer, entonces aventuras, todo. Entonces creo que podría ser interesante también. Sí, nos ha sorprendido mucho saber que Colombia era el segundo país más diverso del mundo. Es como se disfruta en el día a día. ¿Cómo se pueden aprovechar de ello los colombianos, de su diversidad y eso? Sí, yo creo que una de las cosas cuando hablábamos con Susana del país, justamente es esa diversidad. De hecho, hay datos geográficos que dicen que inclusive Colombia es el país más biodiverso por metro cuadrado en el mundo. Es decir, nosotros tenemos casi entre 40 y 50 mil especies de animales y plantas. Entonces, para nosotros como colombianos, o inclusive cualquier persona que venga a visitarnos, salir a cualquier parte del país, puede encontrarse con una diversidad infinita de plantas, de animales, de paisajes en pocas horas. Entonces yo puedo viajar en el carro y estoy aquí en el clima frío y me voy al clima caliente y encuentro otra vegetación o otros animales. Entonces creo que digamos, como seres humanos podemos disfrutar de esa biodiversidad muchísimo. Desafortunadamente, digamos que ciertas zonas del país pues ya están protegidas, pero antes mucha gente las explotaba o digamos se estaba perdiendo, estaba un poco en riesgo esa biodiversidad, pero creo que cada vez somos más conscientes de esa riqueza, entonces ya la cuidamos un poco más. Ya se siembran más árboles, ya se hacen más cosas para proteger la diversidad del país. Pero sí, definitivamente, es decir, aquí podemos conseguir orquídeas increíbles, mariposas, los anfibios, las ranas, todo eso. La rana más venenosa del mundo está en Colombia, en el área del Pacífico. Es la dorada, entonces seguramente hay muchas cosas que hay que proteger y bueno, que como colombianos y como ciudadanos del mundo tenemos que protegerla porque esto forma parte del mundo, no es solo colombianos, es de todo el mundo. ¿Cómo es la gente de Colombia? ¿Cómo definiría su carácter, su forma de ser? Bueno, a ver, gracias. Esa pregunta también se la hice a mi pareja porque dije, bueno, autodescribirnos como colombianos, pues como que. Pero digamos que las características de los colombianos más relevantes es que somos personas muy serviciales, muy hospitalarias. Somos personas que nos gusta que la persona que está aquí, el visitante, se sienta como si estuviera en su casa. Somos como latinoamericanos, porque eso nos define a los latinoamericanos, somos muy querendones, somos muy del beso, del abrazo, porque somos muy, y nos hace mucho el ser muy familiares. Nosotros cuidamos mucho la relación con la familia y los amigos. El colombiano en general es una persona muy recursiva, muy trabajadora, realmente muy creativa.
Hay una palabra que nos ha definido mucho y es que somos muy resilientes. Y el resiliente es como que tú puedas sobreponerte a las circunstancias difíciles. Y eso me lo decía mi pareja porque aquí en los semáforos vemos mucha gente vendiendo cosas o pidiendo cosas. Y la gente, a pesar de esos sistemas o situaciones de pobreza, se ve feliz. O sea, la verdad, a pesar de las circunstancias difíciles, pues trata de ser feliz. Realmente nos consideramos un país feliz. Somos muy apasionados. Y el apasionamiento de nosotros se nos ve en el fútbol, en el ciclismo, por ejemplo, en el Tour de Francia, o en la Vuelta a España, o en lo que haya de fútbol o cosas así. Para nosotros eso es un apasionamiento. Entonces, realmente eso es como lo que más define el carácter de los colombianos. Bueno, obviamente a pesar de las circunstancias que hemos vivido, de a veces violencia o cosas así, somos un país que nos gusta la música, nos gusta la fiesta, nos gusta estar haciendo fiestas y rumba, como le decimos en Colombia, todo el tiempo. Entonces, eso es más o menos saber lo que nos podría definir como colombianos. Vale. Si quisiéramos vivir un tiempo en tu país, ¿sería fácil para nosotros? Sí, primero serían muy bienvenidos y segundo, digamos que lo que les mencionaba antes, parte de la personalidad de los colombianos es ser muy hospitalarios. Entonces, nos acerca primero que todo la lengua. Entonces, digamos que el idioma nos hace mucho más fácil o les haría a ustedes mucho más fácil venir. Pero seguramente disfrutarían mucho el ambiente del país, la gente, digamos que la gente tiende a cuidarlos mucho, a protegerlos. Entonces nosotros protegemos mucho a cualquier persona que venga, a los extranjeros. Seguramente se divertirían mucho. La verdad sería una experiencia chévere para ustedes. De eso sí estoy muy segura. Y además, lo que les decía antes, dependiendo de sus gustos, ustedes pueden tener, por ejemplo, yo me imagino que en su edad a ustedes les gustan los deportes extremos. Supongo que sí. Díganme con la cabeza que sí o que no. Hay deportes extremos, el montar en parapente, en mil cosas. Seguramente aquí eso tenemos mucho de eso, entonces seguramente lo disfrutarían. Disfrutarían un paisaje, disfrutarían caminar, disfrutarían una ciudad como esta. En fin, creo que tienen un sinfín de posibilidades para disfrutar Colombia, como españoles además. Y además, se les haría muy familiar ciertas ciudades, porque nosotros como colombianos tenemos mucha influencia española en la arquitectura, en la religión, por ejemplo, somos católicos. Hay muchas costumbres españolas que nosotros tenemos aquí. En fin, o sea, realmente creo que se les haría fácil poder adaptarse a Colombia. Tú vives en Bogotá. ¿Nos podés explicar Sí. un poco cómo es Bogotá? Bueno, Bogotá, bueno, ustedes saben, ya es la capital. Para ponerlos como en comparaciones, como hicimos con España, Bogotá tiene más o menos como 10 millones de habitantes y la Comunidad de Madrid tiene más o menos 6 o 7. O sea, imagínense, son ciudades muy grandes, esta ciudad es una ciudad muy grande, es el centro político del país, es decir, aquí está el presidente, aquí están los senadores, todas las cortes, todo, digamos que la parte de política y de gobernanza del país está en Bogotá. Uno de los lemas de Bogotá es que dice, Bogotá está 2.600 metros más cerca de las estrellas. ¿Por qué? Porque Bogotá es una de la tercera ciudad más alta de Sudamérica, es decir, después de La Paz, de Quito, Bogotá está a cerca de 2.600 metros. Por ejemplo, Tordesillas está a 670 metros versus el nivel del mar. Entonces imagínense lo alto que está Bogotá. Entonces aquí se siente un poquito más, cuando ustedes lleguen acá justo van a sentir un poco más cansados, dificultad para respirar mientras se aclimatan, pero es una ciudad alta. El clima es más o menos de los 19 grados centígrados, en las noches hace un poquito más de frío, tipo 6, 7 grados más o menos.
Es una ciudad moderna, cosmopolita, tiene el aeropuerto más grande, digámoslo así, de Latinoamérica. Es una ciudad con muchos parques, muchos trancones. Nosotros no tenemos metro, por ejemplo, tenemos otro sistema de transporte. Otros sistemas de transporte, tenemos muchas vías de bicicleta, por ejemplo, muchas ciclovías, muchas ciclorrutas. ¿Qué más les puedo contar de Bogotá? Es una ciudad de verdad apasionante, de mucho movimiento, tiene zonas de comida, zonas de entretenimiento, parques, rumba, escuelas, universidades muy importantes del país están acá en Bogotá. Y pues digamos que eso es en general, digamos de Bogotá, es una ciudad que la llamaban también la Atenas latinoamericana, justamente porque es muy cultural, tiene muchas cosas, te ofrece teatro, cine, música, y con Sevilla creo que comparten una denominación como una ciudad musical, digamos así. Entonces realmente son ciudades que se han caracterizado por eso. Entonces Bogotá es una ciudad que es muy rica para vivir. Aquí llega todo el mundo. Toda la gente quiere llegar a Bogotá para mejorar sus oportunidades de trabajo, de estudio, su calidad de vida. Pero pues digamos que no es una ciudad tan fácil. Es decir, es una ciudad grande, es una ciudad como Madrid, pero es una ciudad hermosa, es una ciudad apasionante. Ojalá algún día puedan venir a conocer a Bogotá. Me gustaría conocer un poco más a los chicos que tienen nuestra edad. ¿Abandonan muchos niños los estudios por tener que ayudar con la economía familiar de sus padres? Bueno, muchas gracias, Irene, por esa pregunta. Bueno, la verdad investigué sobre el tema porque, pues, digamos, para ser un poco más precisa con el dato que les voy a dar. En términos generales, digamos que se dice que las últimas investigaciones han dicho que 3 de cada 10 niños de la edad de ustedes pueden abandonar los estudios por diferentes circunstancias, no necesariamente para ayudar a la economía familiar, sino de pronto puede ser también por algún desplazamiento, porque tuvieron que desplazarse a alguna ciudad, o por el mismo matoneo, ¿sí? O por situaciones familiares, a veces de las cuales son económicas. En Colombia, el estudio en general, digamos, se propende para que, sobre todo en las clases menos favorecidas, sea gratuito. Entonces el gobierno trata de darles la ruta escolar, las meriendas, las comidas, los útiles y el estudio para que los niños, digamos, no sea la parte económica la excusa para abandonar el colegio, ¿sí? Pero sucede a veces, digamos que muchos de los muchachos inclusive ayudan en su economía familiar vendiendo cosas en el colegio, digamos que eso también se ve. Pero esa es la data que tengo, es decir, más o menos 3 de cada 10 niños están jóvenes, ¿no? Jóvenes, porque la deserción se puede ver un poquito más a nivel de la edad de ustedes, un poquito más grandes, no tanto de los recién entrando al colegio. Y inclusive en las áreas rurales, en el campo, también el gobierno propende para que los niños estudien, les dan todo para que puedan estudiar, y en las tardes, bueno, si tienen que ayudar a sus papás a sembrar algo es diferente, pero realmente trata el gobierno de evitar esa deserción, porque pues sabemos que el gobierno lo sabe, que lo más importante es la educación. ¿Qué preocupaciones tienen los chicos de nuestra edad? Pues Irene, también hice esa consulta con algunas personas de la edad de ustedes y la hice desde 2 frentes, como antes y después del coronavirus. Digamos que las preocupaciones normales de los muchachos es que ya empiezan a pensar que van a estudiar más adelante, si tienen o no un segundo idioma, en este caso el inglés. Digamos que esa es una preocupación como que, bueno, ¿cómo estudio para poderme ir a otro país? Otra preocupación, me mencionaban unas personas de su edad que muchas personas tienen preocupación por el rechazo social. Es decir, si son gorditos, ese bullying, ese rechazo social también a veces lo pueden sentir un poco.
a veces tienen preocupación por su situación familiar, si los papás, por ejemplo, no están bien, si se van a divorciar, ese tipo de preocupaciones son las que les aquejan, y perder una materia o que les vaya mal en el colegio en términos generales. Pero en términos, pues digamos que lo que me comentaban era más como el futuro, es decir, ¿qué voy a estudiar después de que salga del colegio? Y ojalá una carrera que me dé plata o algo para mejorar la economía familiar. Obviamente esto es dependiendo de el estrato social, digámoslo así, de las personas, pero en general eso es como lo que pude investigar. Y con esto del coronavirus las preocupaciones son como, por ejemplo, no poderse encontrar con sus amigos, el contagiar a alguien. Algunos de los muchachos que entrevisté me decían eso, me decían, no quiero contagiar a alguien, y cuándo volveremos al colegio, es decir, cómo va a ser nuestra rutina nuevamente cuando volvamos al colegio, si voy a volver a estar con mis amigos, o sea, esa es una preocupación en ellos. Entonces, pues eso fue lo que pude investigar más o menos para poder responder esa pregunta, que además fue muy interesante, Irene. ¿Tienen tantas tecnologías como nosotros? Entendiendo que todos tendríamos, en tecnologías entiendo internet, el celular con datos pues para navegar, el televisor y computadores, digámoslo así. En Colombia, y también hice la investigación para tenerles datos mucho más certeros. Permítame un segundo y voy a revisar mis notas de esto, pero ¿dónde está? Lo que tenemos en Colombia de tecnologías son, digamos que más o menos el 70% de las personas tienen televisor, o el 80% tienen televisor, el 70% tienen celulares. En general nosotros tenemos tecnologías. ¿Qué ha pasado? Que con el coronavirus se ha evidenciado que no las teníamos tan bien como todos quisiéramos tenerlas. Es decir, imagínense una familia de estrato medio que son 3 estudiantes y hay un solo computador en la casa. Pues es muy difícil porque no todo el mundo tiene computador o tablet. O los celulares, no todos, digamos, son celulares, puede ser un iPhone o un smartphone, pero no tienen necesariamente conectividad, datos. Entonces realmente los estratos más pobres sí se evidenció que hacía falta un poco más de tecnología, un poco más de inversión. El gobierno ahora está subsidiando todo el internet, está dando computadores, está ayudándole mucho a estos niños porque pues no era fácil tomar las clases desde la casa si no se tiene ni siquiera conectividad. En términos generales, Irene, tenemos buena tecnología, pero no en todos los niveles como quisiéramos, no al 100%, pero se está mejorando. Y bueno, nada, es decir, acá hay mucha gente, casi el 80% de las personas tienen celular de alta gama, ¿sí? Pero es diferente a tener data. Tú tienes el celular para llamar, pero no para conectar. Entonces, eso es lo que se está mejorando. Pero en términos generales sí tenemos tecnología, pero hay que mejorarla. Indiscutiblemente para otros estratos sí es importante. Respecto a un tema tan actual como la pandemia por coronavirus, ¿en qué situación se encuentra Colombia en este momento? Bueno, ¿en qué situación estamos? En este momento, dentro de las fases de la pandemia, que son preparación, contención, mitigación y pospandémica, nosotros estamos en la de mitigación. Estamos actualmente en 31.000 casos de contagiados, eso fue data de ayer por la noche, y muertes de 1.000 personas. 1.000 personas han muerto realmente. En términos generales, nosotros llevamos ya 75 días más o menos confinados, digamos, porque estamos en cuarentena obligatoria todavía, y nuestra cuarentena se va a extender hasta el 1 de julio de manera obligatoria para todo el país. Sin embargo, ya
digamos, a partir de este mes, del mes de mayo, ya empezaron a salir ya algunos sectores a trabajar con todas las medidas. En junio siguen saliendo otros sectores, pero realmente, digamos que seguimos en cuarentena obligatoria. El país entró, por supuesto, entramos el 24 de marzo en cuarentena. Y Bogotá inclusive empezó 3 días antes o 4 días antes a la cuarentena obligatoria. Entonces realmente, digamos, hemos estado muy guardados desde hace mucho tiempo y de ahí que tengamos tan pocas muertes. No quiero decir que no sean importantes 1000 personas que se hayan muerto, pero lo que pasa es que comparativamente con datos de otras partes del mundo, por ejemplo Brasil, es alarmante la cantidad de gente que muere en Brasil. Entonces, sí, claro, es un país mucho más grande, sí, pero es que depende de las medidas. Con el mismo España, con Italia, con Estados Unidos, digamos, compararnos, pues bueno, no es tan bueno, pero realmente cuando uno dice, no, son 1000 muertes y los otros muestran 27.000 muertes, pues uno dice, bueno, Dios mío, son menos personas sufriendo, menos familias. Entonces, sí ha sido, digamos que ese es el estado, los adultos mayores van a estar confinados hasta el 31 de agosto, por ejemplo, porque ellos son el porcentaje de gente de personas que más mueren, digamos, con esta pandemia. Y los niños o los jóvenes, digamos, de su edad, creo que no van a volver al colegio, no se ha dicho, pero no creeríamos que ni siquiera en agosto alcancen a volver. Entonces, estamos en ese proceso, Iván, del estado del confinamiento. Como todas las ciudades, hay gente que respeta más, hay ciudades que son mucho más exitosas en eso que otras, hay otras personas que tienen mucho más contagiados dentro de Colombia, pero en términos generales tenemos una tasa de muerte mucho menor que el promedio del mundo. Es decir, aquí podemos tener un 3% de letalidad, digamos, de la gente que se muere comparado con el mundo, que es casi del 6 o 7. Entonces, realmente, ese es el estado en el que estamos en este momento en Colombia, en general. En España sabemos que somos muy afortunados, pues independientemente de los recursos económicos, cualquier persona tiene acceso a una sanidad pública de calidad. ¿Cómo funciona la sanidad en Colombia? ¿Son muy caros los medicamentos? Iván, muchas gracias por esa pregunta, me parece muy importante. En Colombia, como en España, la salud, digamos, es para todos. Es decir, en Colombia es universal. Todo el mundo tiene derecho a la salud, al sistema de salud, a ingresar al sistema de salud. La persona que no pueda pagar el sistema de salud entra de manera gratuita, pero tiene que llenar los requisitos de ciertos grados de pobreza, digamos, o de ciertos grados por lo que no lo paga. Pero el resto, todos estamos en el sistema de salud, todos tenemos derecho al sistema de salud. En términos de la calidad, y que trabajé en ese sector farmacéutico y conozco un poco el sector, consideraría que tenemos falencias como todos los sistemas, pero es un sistema bastante generoso con las personas. Es decir, cubre casi todo, cubre los medicamentos, cubre todo de una persona cuando está enferma. Entonces, realmente es un sistema bastante generoso, el sistema de salud colombiano. Y obviamente hay cosas de calidad que hay que mejorar por muchas circunstancias, sin lugar a dudas, pero es un sistema bastante generoso. Y en cuanto a los medicamentos, el gobierno desde hace varios años, puedo decir que como desde el 2014 más o menos, han decidido disminuir el precio de los medicamentos, sobre todo los medicamentos que costaban mucho más. Y eso se llama regulación de precios. El gobierno ha venido haciendo esa regulación de precios, tanto en los precios de los medicamentos que te entregan en el hospital como los que tú puedes ir a comprar en la farmacia. Todos tienen un precio muy bajo. Entonces, realmente hay muchos medicamentos que son bastante accesibles a la gente, son muy fáciles de conseguir, son precios que se pueden pagar y obviamente hay enfermedades mucho más costosas como el cáncer, el VIH o por ejemplo enfermedades huérfanas, que son enfermedades muy raras, muy raras, que ahí los medicamentos son muy costosos
pero esos están incluidos en el sistema de salud. Entonces, el sistema de salud te los paga, te los cubre. Entonces, sí, tenemos un sistema generoso, digámoslo así, un sistema de salud bueno, que tiene cosas por mejorar también, pero digamos que funciona. Con la pandemia, por supuesto, se empiezan a evidenciar muchas cosas que no son tan buenas, pero pues se están mejorando de manera muy rápida porque se necesita tener todo al día para cubrir la pandemia, por ejemplo. Pero sí, esa es como, espero haberte respondido, entonces. Sí. Cuando ocurren este tipo de sucesos globales tan impresionantes, enseguida aparece gente que dice que podemos sacar algo bueno de todo esto. Sí. ¿Tú lo crees así? Yo creo que sí, yo creo que la pandemia en términos generales nos hizo vernos a todos en el mundo como iguales. Porque la pandemia, el COVID no te dice, ay, espérate, Iván, tú tienes un carro más bonito, o tú vives mejor que Sofía, o Sofía, Irene, tú tienes más plata que Sofía. No, el COVID no está preguntando eso. El COVID llegó por igual. Al inmigrante, al pobre, al rico, al blanco, al azul, al amarillo, a todas las personas por igual. Y creo que eso hace que la raza humana entienda que somos vulnerables, que nosotros no somos todopoderosos. Creo que esa es una gran enseñanza del COVID para todos nosotros. Realmente creo que una de las cosas también es mostrar si realmente somos lo suficientemente solidarios con todos los otros, es decir, qué tan solidarios somos como seres humanos, qué tan humanos realmente somos. El medio ambiente cambió con esta stop que nos puso el coronavirus a todos. Entonces, yo creo que sí hay cosas positivas que hay que rescatar y cada uno de nosotros seguramente habrá vivido algo positivo desde su experiencia, como también hay cosas negativas, depende de cada quien. Pero personalmente yo sí creo, yo la verdad creo que además la tecnología, gracias a Dios, la tenemos y nos podemos conectar, como por ejemplo en este momento, sin barreras. Y nos conectamos con nuestros amigos que viven lejos. Y probablemente con nuestro día a día antes del COVID nunca teníamos tiempo. Siempre estábamos ocupados, siempre estábamos haciendo otras cosas y nunca teníamos este pretexto. Entonces el COVID nos hizo un alto en el camino. A mí, yo la verdad pienso que eso sí ha sido muy positivo, podernos encontrar un poco más con otras personas. Sí, Iván. ¿Crees que podemos seguir teniendo una vida como la de antes? Incluso, ¿es deseable? Esa pregunta es bien interesante, Iván, porque digamos que sin duda muchas cosas van a cambiar. Es decir, yo me imagino que los viajes, que es lo que a mí me preocupa mucho, cómo voy a volver a viajar, van a cambiar, seguramente va a ser más costoso, seguramente va a tardar el podernos volver a reunir, hacer un concierto, ir a, no sé, esas cosas. Pero también creo, y digamos que hay muchas cosas que son muy buenas de esos cambios, pero también creo que a la gente se le olvida y probablemente a un mediano o largo plazo, probablemente la gente se le olvide. De hecho, fíjense lo que pasa en Estados Unidos. La gente está haciendo manifestaciones como si no tuviera coronavirus y puede estar en máscaras. Y hacen manifestaciones, son muy válidas. Pero la gente no sabe que está en pandemia y en este país que están tan contaminados, tan contagiados. Entonces, realmente yo creo que en poco, yo creo que probablemente a mediano plazo vamos a volver a muchas cosas, probablemente otras sí van a cambiar y bastante y positivamente. Que sea deseable o no, hay cosas que me parece que sí debe uno adaptar o adoptar de lo que pasó en la pandemia, lo que les decía, conectarse uno con gente mucho más frecuente de lo que antes se conectaba. Y eso ayuda mucho. Pero pues no sé, la verdad es que sí, cómo nosotros vemos el mundo y nos comportamos con él, esa debería ser la mejor manera de uno comportarse con el mundo. Es decir, cuidarlo, el medio ambiente,
Eso sería deseable que todos lo aprendiéramos. Y la solidaridad, la creatividad, eso también creo que es deseable. O sea, eso creo que sí va a ser muy bueno. Habrán cambios positivos como negativos, dependiendo de cada quien, sinceramente, Iván. Bueno, este sería el momento en el que si tenéis alguna pregunta que hacer, pues nada, intervenid. ¿Alguno ha apuntado a algo y la tenía ahí en mente? Yo, Susana. Joseph. Adelante, Joseph. ¿Tú de pequeña querías trabajar en lo que trabajabas o tenías pensado ser otra cosa? Esa es una muy buena pregunta, Joseph. Muchas gracias. Yo siempre quise trabajar en el área de la salud. Quería ser un médico o algo así. Eso sí, siempre lo tuve claro. Yo de hecho estudié nutrición, no entré a medicina y luego, por azar del destino, trabajé en nutrición y luego llegué al área farmacéutica, que no tenía nada que ver con lo que estaba pensando que iba a hacer de mi vida. Eso sí, no. Sin embargo, trabajé con área de la salud que me gustaba, con tema social que siempre me gustó. Entonces, digamos que combiné de alguna manera, pero que yo hubiera pensado en trabajar en lo que trabajé desde pequeña, no, yo sé, la verdad, un poco diferente la vida, cambió un poco, pero muy chévere. ¿Alguno más? Yo tengo una pregunta. O sea, que obviamente todos los países tienen estereotipos de otros países, ¿no? Sí, Como aquí la paella o el flamenco, así, ¿no? sí. ¿Qué estereotipos tenéis los colombianos a nosotros los españoles, aparte de la paella y el flamenco? Bueno, de estereotipos, digamos, de cómo los vemos, digamos, en costumbres, lo que tú dices, la paella, los toros o ese tipo de cosas, sí. Pero hay una, cuando nosotros hablamos de los españoles, lo primero o una de las cosas que se nos viene a la mente es que ustedes hablan el castellano fuerte. Es decir, ustedes son directos. Ustedes dicen, hola, bueno, no sé cómo se saluden, pero hola, ¿qué tal? Ya. Nosotros para saludar a una persona nos demoramos media hora. Ustedes para nosotros son más fuertes en el hablar, secos, directos. Hablamos castellano, pero es diferente. Para nosotros ustedes hablan más fuerte, más, por ejemplo. No, yo creo que como eso, bueno, de España, digamos que a toda la gente aquí en Colombia, por ejemplo, todo el vino, las tapas, la paella. Bueno, nosotros lo que les decía es que compartimos con ustedes hasta la forma de las iglesias, la religión, la Semana Santa, muchas cosas, pues son muy parecidos, pero ese es como el estereotipo o lo que a mí se me viene a la mente cuando yo pienso en un español, es más seco, más directo cuando hablan. Sí, Sofía, no sé si quieres hablar, que ahora, sí. Bueno, ahora ya vamos acabando. Iván, es tu turno. Espera. Antes de Iván que cierra el programa con las ondas, con las referencias a las redes sociales, pues queríamos darte las gracias, Margarita, porque has sido, no sé vosotros qué pensáis, pero ya os avisé, os dije, es una mujer encantadora, por favor, que nadie se retrase ni falte a esta cita, porque nos va a hacer disfrutar. Te lo agradecemos muchísimo. Ay, no, de verdad, Susana, Sofía, a todos ustedes, a todos les agradezco de corazón. Es un honor para mí estar con ustedes. Es un placer. Me hicieron pensar, reflexionar. Estas preguntas estuvieron fantásticas. Si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor me lo hacen saber a través de Susana o de Sofía. Bienvenidísimos a Colombia. Espero que se lleven una idea diferente o por lo menos que tengan una idea del país. Sé que a nivel internacional hay muchas ideas de Colombia, muchas,
que son reales o no, pero lo importante es eso que mencionaba Sofía, los estereotipos. No generen estereotipos, conozcan y creen su propia opinión. Eso es lo importante. Ustedes mismos creen su propia opinión de las cosas, en este caso del país. Y bueno, cuando quieran acá, bienvenidos. Tienen una guía turística. Chicos, tenemos casa en Colombia, tenemos que aprovechar. Aquí está. Bueno, te damos paso, Iván. Muchas gracias. A todos nuestros oyentes les recordamos que, aunque hemos hecho esta entrevista vía Zoom, el podcast se puede escuchar en Onda Nassau, en el programa Radio Baliza, en plataformas como Spreaker, eBooks y Google Podcast. Sigue a Onda Nassau en Facebook, Instagram y Twitter, donde tenemos muchísima actividad para estar en contacto continuo con nuestros oyentes y compartir lo que hacemos. Gracias a todos por escucharnos y seguiremos en Radio Baliza, de Onda Nassau, conectando con gente y experiencias de todo el mundo. Hasta pronto. Onda Nassau. Nada que ver.